Estamos de regreso y hay, claro, las decisiones del COE nacional, las propias decisiones del gobierno sobre provincias como El Oro y Guayas, las decisiones de los gobiernos seccionales de estas provincias, pero también de otras ciudades del país, pasa por esto de esta nueva cepa del COVID, esta delta que le denominan, que dicen no es más agresiva en términos de mortalidad, pero sí es más agresiva en términos de que se contagia con más rapidez. Y aquí viene la discusión que se ha tenido en estos últimos meses. Si el tema de la salud y de la pandemia, de cómo estructurarnos en esta defensa, impide la reactivación económica que es indispensable ya. El país tiene una crisis, a más de la pandemia, pero ¿cómo hacer para que estas dos cosas se equilibren? Y para eso hemos invitado a la ingeniera Gabriela Sommerfield, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito, al doctor Nicolás Kyriakídis, experto en inmunología de la Universidad de las Américas. Además, ya es nuestro referente, al igual que el señor doctor Manuel Gibaja del Hospital Eugenio Espejo, el director de la UCI. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Y decía, de los dos médicos que nos acompañan, Gabriela, han tenido, y eso siempre lo reconocemos aquí, la gentileza de atendernos y conversar públicamente de estos temas que nos convocan, además de compartir la experiencia en investigación y la experiencia diaria de una UCI, cosa que no es fácil, pero que con generosidad los doctores Kyriakídis y Gibaja lo hacen permanentemente, al igual que otros profesionales. Gabriela, ¿cómo empatar? ¿Cómo vemos estas dificultades de la salud? Y ya les vamos a consultar a los dos profesionales cómo miden en cambio desde el punto de vista de la salud, pero cómo empatar esto que ustedes han hecho un esfuerzo para la vacunación, para colaborar con el gobierno, y estas solicitudes permanentes de también relajar un poco el movimiento económico. Bienvenida, Gabriela, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Francisco. Un gusto compartir este espacio con los doctores esta mañana. Bueno, ¿cómo empatar estas dos necesidades que el ser humano el día de hoy tienen? Mantener la salud, resguardarse y por otro lado, alimentarse y poder seguir pagando todas las obligaciones que se tienen como seres humanos en sus casas, educación, salud mismo, etcétera, etcétera, porque no vivimos en un mundo donde todo es gratis, más bien todo cuesta. ¿Cómo empatamos estas dos necesidades con algo que la pandemia resaltó en el ser humano? Un valor que tenemos que sacarlo y que profundizarlo, que es la empatía. Necesitamos ponernos en los zapatos de la otra persona para poder entender cuáles son esas necesidades. Cuando yo entiendo qué es lo que necesita el sector salud para resguardar la salud del ser humano, y cuando por el otro lado el sector salud entiende que además de guardar la salud del ser humano y su bioseguridad, se necesita también entregarle ingresos para que pueda tener un bienestar general, alimentarse bien, seguir educando, no tener crisis mayores en sus casas que afectan hasta psicológicamente a las personas. Yo creo que empezamos a encontrar estos puntos que convergen, estos puntos medios para empezar a salir adelante. Entonces, yo creo que ese es el primer punto. Como seres humanos, usar empatía. Como seres humanos, elevar conciencia, ser conscientes de que aun cuando estoy siendo vacunada y que el Ecuador está liderando las estadísticas de este rato internacionalmente, incluso de cantidad de personas vacunadas por día, no puedo bajar la guardia ni ser irresponsable como persona y quitarme la mascarilla, empezar a hacer reuniones sociales, fiestas, etcétera, etcétera, sino que tengo que ser más consciente que con nuevas variantes en el mercado, que con pandemia que sigue vigente alrededor del mundo, tengo que aprender a convivir con ella y ser más responsable y guardarme con la mascarilla
guardar distancia, lavarme las manos, evitar reuniones sociales que no se necesitan, sino lo estrictamente necesario, ser prudente y a su vez permitir también reactivar la economía que es tan necesaria el día de hoy, luego que vemos las estadísticas de que cada 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene estén trabajo. en el desempleo o en el subempleo. Permítame saludar al señor doctor Manuel Gibaja. eh, y esto recordando algo que usted nos dijo hace algunos días aquí, o sea, se debe priorizar la salud. En este momento, claro, y le decíamos a Gabriela cómo empatar esto. ¿Cómo siente usted que ha evolucionado el tema con la vacunación en la UCI del hospital, que usted lo ha tomado como una medida de lo que pasa en Quito, y ese es el hospital principal de Quito, diríamos así? ¿Cómo ve que está pasando? ¿Hemos logrado contenerla? ¿Siente así? Y ubíquenos también desde el punto de vista de la UCI, ¿qué nos está pasando? Bienvenido, doctor Gibaja, buenos días. Buenos días, licenciado Rocha. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días a los panelistas. Empezaré diciendo, como ya en otras ocasiones lo he dicho, y esa es mi opinión, cualquier empate tiene que ser con la salud a la cabeza. ¿Sí? No hay empate si la salud no está a la cabeza. Eso por un lado. Por otro lado, hay que recordar que el porcentaje de vacunación del país sigue siendo bajo, ¿no? Hasta el 12 de julio tenemos el 9.6% de vacunación con dosis completas. Esa es una vacunación baja. Es verdad que en los últimos días la tasa de vacunación diaria ha sido excelente, pero hasta el 12 de julio la vacunación todavía es baja, 9.6% de la vacunación completa. total. Ya. O Completa, sea, con las dos de las dosis. dos dosis, Ya. la que funciona, 9.6%. Ese es un porcentaje bajo. Y entonces, como desde finales del gobierno pasado, en un entorno con un porcentaje de vacunación baja y otros problemas que hemos tenido en cuanto a las medidas de bioseguridad, creo yo, y me ratifico, que se han tomado medidas algo apresuradas, y ahora apresuradamente se están tomando otras medidas, y este apresuramiento ha llevado a lo que estamos pasando el día de hoy. Desde mi punto de vista, era de esperarse lo que está sucediendo. Más aún, cuando en el plano científico sabíamos que están apareciendo variantes con mucha más contagiosidad, como usted ha dicho, y era un hecho que esta variable o cualquier otra iba a llegar al país. Eso es lo que ha pasado. Entonces, esto tiene que tomarse muy en cuenta. Las decisiones que se tomen tienen que ser, yo entiendo la presión económica y social que exista, es indudable, no la desconozco, pero las decisiones que se tomen tienen que ser fundamentadas rigurosamente desde el plano científico para no sufrir consecuencias. En la última parte, en lo que tiene que ver con el Hospital Eugenio Espejo, nunca hemos dejado de tener el 100% de la ocupación. Jamás, nunca, en lo que va de la pandemia. Lo que sí ha pasado es que el número de pacientes esperando una cama de UCI disminuyeron e incluso desaparecieron. Es decir, podíamos atender a todos aquellos que necesitaban cuidado intensivo. Pero en los últimos 15 días, penosamente para nosotros, ha reaparecido gente que está esperando una cama en cuidado intensivo, y escuchamos que en hospitales como el IESUR se vuelve a oír que hay 50 a 60 pacientes esperando. Un segundo para referirme a qué quiere decir esperando un paciente en cuidado intensivo. Quiere decir que es un paciente que está requiriendo seguramente de una asistencia respiratoria avanzada. Cada día que espera está en riesgo su vida, y si llega a ingresar a la UCI en un momento dado, ingresa en condiciones totalmente deterioradas. La espera de un paciente que requiere ventilación mecánica, por ejemplo,
de manera directa impacta en su mortalidad. Entonces, esto tiene que tomarse en cuenta porque con cierta facilidad se dice, tenemos tantos pacientes en espera. Estos pacientes que esperan UCI son los que están más en riesgo de morir. Entonces, todo esto tiene que tomarse en cuenta y finalmente ha sido público y notorio, el señor vicepresidente lo ha denunciado, que los grandes hospitales públicos como el mío, a donde van a ir este tipo de pacientes, las condiciones actuales son realmente difíciles. Entonces, es un entorno sumamente complejo que no se ha tomado en cuenta desde mi punto de vista, desde todas las aristas. Y ahí viene un tema, y yo quisiera también, antes de saludar nuevamente al doctor Kyriakídis, la doctora Jimena Barca, la secretaria de Salud del municipio, nos decía ayer que no se ubicaba todavía esta cepa, pero no tenía, digamos, una especie de garantía, sino de que los estudios no ubicaban. Esto nos dijo el día de ayer la doctora Barca. Tenemos que monitorear todos estos comportamientos diferentes, anómalos, que se van dando en la población para ver si es que coinciden con esta nueva variante. Todavía no tenemos información de que haya la variante en el Distrito Metropolitano de Quito. El estudio que enviamos las muestras ya a la Universidad de San Francisco nos han indicado que en el transcurso de la semana, es decir, aproximadamente el día viernes, nos podrían ya dar resultados de estas primeras muestras que hemos enviado. Saludo nuevamente al doctor Nicolás Kyriakídis. Nicolás, bienvenido, buenos días. Tenemos ya entonces dos versiones, yo decía el investigador, el académico y además ecuatoriano griego, ¿no es cierto? Va a tener esta posibilidad de mirarnos. El doctor Gibaja ha dicho, es verdad que tiene 40 días del gobierno y los problemas de la salud se ve que se vienen arrastrando ya hace tiempos, pero los datos que él nos da de su propia experiencia, del ejercicio más las necesidades que Gabriela dice, cómo tenemos una empatía humana, porque eso también, porque algunos dicen, bueno, y si mientras nos cuidamos, ¿de qué vamos a vivir? Claro, el doctor Gibaja, y no es la primera vez, siempre ha sido así, oiga, el Estado tiene que tener una política. ¿Cómo conseguimos esta empatía, Nicolaos, para que incluso las investigaciones y eso nos ayuden a tomar decisiones? Algo nos está faltando. Nicolaos, bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente y un saludo a nuestros contertulios, un honor compartir con ustedes. Yo, pues, cada una de las personas, ¿no es cierto?, que estamos trabajando en el sector de salud, yo desde la parte de la academia, el doctor Gibaja, pues, en la primera línea, siempre vamos a priorizar la vida humana, siempre. No hay dudas sobre eso. Obviamente entendemos, y algunos de nuestros colegas también lo han entendido de manera más fuerte, digamos, la necesidad de salir. Algunos, hay mucha gente que realmente trabaja para lo día al día, ¿no es cierto? No tienen un salario fijo, deben salir para poder conseguir, ¿no es cierto?, un plato para su familia, un plato de comida para su familia. Eso también es un factor muy importante. Acá en Ecuador, pues, es la realidad que afrontamos. Por otra parte, el rol de la academia, o más bien tres puntos realmente que yo quería topar o discutir un poco sobre algunos cambios que han sucedido y son cambios que realmente han afectado también a la capacidad de detectar nuevos casos y a la capacidad de detectar las nuevas variantes. Sabemos nosotros, de hecho, coincidió hace una semana, salió un reportaje el día antes de la apariencia de la nueva variante, donde justamente me habían discutido, me habían preguntado sobre el tema y había dicho que seguramente en los próximos días o semanas la vamos a detectar. ¿Cuál es el problema? El problema es que el país tiene una capacidad de detección o de secuenciación, como se llama, de las variantes muy baja, extremadamente baja. Tenemos países referentes a nivel mundial como el Reino Unido que puede detectar
puede secuenciar diariamente un 10% de sus personas infectadas. Este es un número tremendo, claro, teniendo en cuenta que en este país, por ejemplo, en el país de Inglaterra, en el país del Reino Unido, tenemos más bien decenas de miles de infectados diariamente detectados. Entonces, acá es un sueño, sería más bien una utopía llegar al 1%. Obviamente eso significa que nosotros no podemos detectar rápidamente, ¿no es cierto? Y mitigar también o detener estas nuevas variantes. Esa es una realidad que lamentablemente existe en el país. Y por otra parte, algo en el cual nos hemos descuidado bastante últimamente, en los últimos meses. Hace 3, 4 meses, la UDLA tenía diariamente unas 400 muestras de personas que querían confirmar si estaban o no infectadas. Hoy en día, en las últimas semanas, tenemos apenas 30 con 40 muestras. ¿Eso qué significa? Significa que la gente se ha descuidado, que la gente no entiende en este momento también que el riesgo sigue siendo acá. Tuvimos una bajada, una disminución, digamos, de casos últimamente, pero lamentablemente no entendemos que todavía no se ha acabado todo eso. Este es el segundo punto. Y el tercer punto tiene que ver con la transmisibilidad de esta variante, obviamente, y el hecho que, como dijimos, probablemente circula por mucho tiempo en el país. Estoy seguro que la variante está fuera de las provincias del Oro o del Guayas. ¿Usted cree que ya del Oro y del Guayas ya salió? Seguramente, seguramente. Entendiendo cómo funcionan estas variantes. La alta transmisibilidad de estas variantes, que es al 50 hasta 60%, y que la variante alfa, que a su vez estaba 50% más transmisible que la variante, la cepa inicial de Wuhan, uno debería ser realista y más bien, lamentablemente, ver el escenario pesimista, pero también probablemente el escenario más probable, que es que se haya difundido bastante más de lo que nosotros podemos detectar. Nosotros, de hecho, podemos detectar personas que llegan a la UCI. Ayer escuchamos que se murieron 5 personas. ¿Por qué se murieron 5 personas? ¿Porque es tanto más mortal esta nueva variante? No, porque realmente se secuencian algunas de las personas que llegan a la UCI nomás. No se secuencian cada una de las personas que se está infectando y tal vez no va a desarrollar una enfermedad muy grave. Esa es la realidad. Y por otra parte, preocupa bastante el hecho de que tenemos un ausentismo extremadamente importante en cuanto a la vacunación y coincide con las provincias donde se detectó esta variante. En Guayas, escuchaba ayer que teníamos un 35 hasta 45% de ausentismo en las vacunaciones. Entonces creo que todavía no hemos entendido la importancia de la vacunación, la protección que nos proporciona y por otra parte el riesgo que sigue estando acá en el país. Y tomando en cuenta entonces, Gabriela, este panorama ya conscientes como estamos de que sí, de que hay que reactivar también, o sea, la gente necesita, como dice Nicolaos, la vida diaria, todos los días su trabajo. El doctor Gibaja dice sí, pero hay que tener estos cuidados. Quizá entonces el sector privado nos puede ayudar, Gabriela, también en esta detección, en las pruebas, que no hay que dejar de hacerlas. Y luego le preguntaré a Nicolaos cómo pueden asistir, cuánto cuesta, porque eso también pesa, cuánto cuesta ir a hacerse una prueba. En todo caso, el sector privado, ahora que está trabajando en el tema vacunación, que es importante, ha dicho el doctor Gibaja, el crecimiento, pero que llegamos a tener los porcentajes todavía bajos en las 2 dosis. ¿Cómo impulsar más desde el sector privado la vacunación y la completa, o sea, con las 2 dosis? Además, ayudar para el tema de las pruebas, Gabriela. Son retos de todos en realidad. Así es, lo que acaban de mencionar los doctores es una realidad, nadie la desconoce. Más bien, yo quiero felicitarlos porque son uno de los héroes más importantes de esta pandemia. Creo que hay muchos, entre esos los niños que han pasado confinados sin ir a la escuela. La presión psicológica que hay sobre los niños es grave, la presión psicológica sobre la mujer, los casos de abuso sobre la mujer. Los problemas sociales son enormes. Si podemos entender que 1/3 de la población vive
con menos de $2 al día, si podemos entender que 5.7 millones de ecuatorianos están en el desempleo y de esos 1 millón se sumó por el confinamiento durante el 2020, entonces tenemos que empezar y tenemos que haber aprendido para este momento todos los ecuatorianos a ser resilientes, y resilientes significa también abrir mi pensamiento y salir de mi metro cuadrado. Si nosotros nos ponemos a ver solamente la economía, no entendería y tampoco dijera que lo que dicen los doctores es una realidad. Pero si empezamos a ser empáticos y ponernos en los zapatos de todos, especialmente de los más vulnerables, vamos a entender que la solución tiene que ser más allá del simple confinamiento. Entendiendo lo que está sucediendo, también es importante decir que el sector privado desde el día 1 estuvo apoyando al Ejecutivo para poder traer pruebas, traer mascarillas, equipos de bioseguridad, respiradores, a todo nivel, a nivel nacional, se estuvo apoyando. La mejor muestra el día de hoy es que ayer hemos alcanzado más de 300,000 vacunas en un solo día, en alianza y cooperación entre el público y el privado. Eso muestra las grandes cosas que puede hacer el Ecuador para brindar no solamente aquí, sino a nivel internacional. Las estadísticas del pasado están. La pobre vacunación o el ritmo de vacunación que teníamos es una realidad, pero es del pasado. Lo que estamos aquí es para ver el futuro y las soluciones a futuro. Qué bueno que exista esta alianza público-privada para poder acelerar la vacunación, mientras hacemos una campaña de bioseguridad para concientizar toda la población que se deben mantener todas las medidas de bioseguridad, porque la pandemia estuvo, está y estará y no sabemos hasta cuándo. Entonces tenemos que aprender a convivir con ella. Tuve una cena la otra noche con la Federación de Médicos del Ecuador, con quien hemos firmado un acuerdo y tenemos una alianza. Ellos dicen, el COVID no se combate en UCI. Al ser humano no le tenemos que encerrar, al que tenemos que encerrarle es al COVID. ¿Cómo? Con las medidas de bioseguridad. Si yo me siento mal, me aíslo. Hacer pruebas, entregar botiquines para que puedan mirar los primeros síntomas y comprobar que tienen síntomas de COVID y aislarse. Y después de entregar otro tipo de kits que también se está acordando aquí con la Federación para que se puedan tratar. Entonces, hay que y tratar oportunamente, porque lo último que queremos es que el ser humano llegue a UCI, pero también lo último que queremos es profundizar la crisis social. Es por eso que el sector privado, en calidad de representante de la Cámara de Comercio de Quito, la Cámara de Comercio principalmente, ha estado todo el momento sentándonos en mesas de diálogo para mirar y entender toda la problemática y en común sacar soluciones que nos ayuden a avanzar, porque, vuelvo a repetir, no sabemos cuándo termina y volver al confinamiento no es la solución, solo profundiza mucho más los problemas que ya tenemos del día de hoy en el Ecuador. Doctor Gibaja, sí, esto pasa, ustedes digamos ya el tope de lo que nos llega, como dice Gabriela, ya casi, o sea, casi en los últimos pasos, pero usted nos ha recordado que el propio vicepresidente de la República habla del estado de los hospitales, de cómo están. Y ahí me permito preguntarle, ¿no se ha podido hacer algo desde quienes están en los hospitales para que los que han administrado, los que estaban ahí, no deterioren tanto el sistema de salud ecuatoriano, doctor Gibaja? Antes de contestar, el licenciado Nicos ha hablado del Reino Unido. En el Reino Unido, con la capacidad que tienen de hacer investigación genómica, sabemos que alrededor del 90% más está la variable delta presente, ¿no es verdad, Nico? Eso solo da el ejemplo de cuán complejo puede ser esta situación. Evidentemente, como ha dicho Nicos, en la ciudad de Quito tiene que estar esto presente y quién sabe mucho. ¿Y eso por qué lo podemos inferir? Hablando de mi propia experiencia, ¿cómo se explica que tengamos pacientes con 35 años sin comorbilidades,
con un curso de enfermedad mucho más rápido que terminan en ventilación mecánica con cuadros muy graves. Es evidente que probablemente se debe a esta enfermedad. Hasta aquí, y hasta aquí. Lo que pasa es que, como ha dicho claramente Nikos, nuestra capacidad no da para poder tener data exacta de cómo está la variante. Esto es muy importante de tomar en cuenta, porque a países con mucha más estructura, pues los ha puesto en situaciones difíciles. Esto como primera cosa. Ahora, como segunda cosa, quiero decir algo. Yo soy intensivista, es decir, de economía y esos temas, pues sé poco o nada. La señora Sommerfeld, no sé si estoy diciendo bien el apellido, ha dicho algo muy importante, que hay cosas que debimos aprender de esta pandemia, pero hemos aprendido muy pocas cosas, muy lamentablemente, con el paso de los tiempos. Nosotros ya sabíamos y sabemos que somos un país con dificultades económicas y con un grupo de gente muy vulnerable. Y yo siempre me he preguntado, desde el gobierno pasado, que es el que manejó más de ese tiempo, ¿qué se hizo para paliar, para enfrentar esta crisis? Porque en todo el mundo ha tenido varias olas esta enfermedad y van a venir más. ¿Qué se ha hecho? Me da la impresión que no mucho, ¿no? Y entonces eso me preocupa. Eso quería decir como primera cosa. Ahora, ya me olvidé la pregunta, licenciado. No, era desde la experiencia, así como nos ha comentado ya la experiencia de enfrentar al virus, ¿se puede o no enfrentar a los administradores de los hospitales estando ahí? El tema de los hospitales públicos, evidentemente, no tiene nada que ver este gobierno. Esta ha sido una dinámica. Hay un problema estructural en la salud pública. Lamentablemente, la pandemia, con lo severa que se comporta en el paciente hospitalizado, es una enfermedad muy costosa, al menos en cuidado intensivo. Ha denudado los problemas que ya los teníamos de por sí y nos encontramos en una verdadera crisis. El señor vicepresidente y la vicepresidencia está haciendo un análisis para mejorar esto, pero este es el otro tema preocupante. Los grandes hospitales están en una situación realmente crítica, realmente difícil. Uno hace una gestión día a día para poder salir adelante. De ahí que, si esto empeora, pues como usted entenderá, el manejo va a ser mucho más difícil. ¿Y qué va a pasar? La mortalidad va a ser mucho más alta que antes. Tómese en cuenta, hablando de cuidados intensivos, que es la de algo mi experticia. El equipamiento, la ventilación mecánica, por ejemplo, ha venido trabajando sin descanso durante toda la pandemia. Entonces hay equipos que se dañan, que ya no sirven, que hay que cambiar de alto costo. Entonces es todo un entorno muy complejo. Esto hay que tomar en cuenta. Yo espero, tal cual el señor vicepresidente ha mencionado, va a intentar darse una solución al problema urgente que es la falta de recurso económico en los grandes hospitales públicos para poder salir adelante. Nicolaos, los costos, y aquí volvemos, la inversión en salud ya no es un gasto, es una inversión para enfrentar. Gabriela dice, sí, todo esto es, pero la situación sí choca. Y ahí vemos, o sea, cómo logramos, y la academia puede ayudarnos a esto, pero los costos, incluso a estos que ofrecía o que ofrece la UDLA, a los que podríamos acudir y que pueden acudir los sectores privados para hacer el seguimiento, o sea, para ayudar también a tener esta estadística. O sea, Wuhan, Alfa y Delta, no sé si vienen más, las 2 dosis, dice el doctor Gibaja, es lo más importante. Gabriela resalta, y creo que es un éxito del país, el nivel de vacunación que estamos haciendo en conjunto todos. ¿Cómo acelerar la vacunación? Será buscar qué sectores y no descuidarnos del seguimiento epidemiológico a través de las pruebas. ¿Cuánto cuesta una prueba en la universidad, Nicolaos? Acá, sin querer hacer mucha propaganda para la universidad tenía el precio de $40 desde el inicio de todo eso, cuando en otros laboratorios costaba $120. Sí. Bueno, ahora más bien se igualizaron los otros laboratorios y llegaron a estos precios porque se regularizó este precio por parte del gobierno.
Y me parece muy bien porque realmente $120 para una prueba de detección de un virus, lamentablemente, pues la persona que no tiene que comer, que vive, como nos dijo con la señora $2. Sommer, $2 por día, ¿cómo va a conseguir los 120 para hacer esta prueba? ¿No es cierto? Incluso los 40 son bastantes, pero realmente no tenemos ningún lucro por eso. O sea, es lo mínimo que podemos tener para realmente poder realizar estas pruebas. Lamentablemente no se hace bastante uso de estas pruebas, como dije últimamente. Lamentablemente creo que va a aumentar el número de las personas que van a acudir para estas pruebas ahora con la presencia de esta nueva variante. Probablemente van a llegar más variantes. Hay la variante Epsilon que preocupa bastante en California, en los Estados Unidos, y ahora también va ganando el espacio en los Estados Unidos. El doctor Gibaja muy bien mencionó que en Reino Unido la variante Delta ha llegado a más del 90% de los nuevos casos. En Estados Unidos estaba al 20% de los nuevos casos hace 4 semanas y ahora al más de 70-80%, o sea, tiene una capacidad tremenda de ganar espacio frente a las otras variantes, y eso genera de manera directa o indirecta más hospitalizaciones. Sabemos que en Reino Unido tenemos el doble de hospitalizaciones y no sabemos si realmente esta nueva variante es más virulenta o simplemente por su alta transmisibilidad llega a más personas vulnerables. Entonces, yo creo que deberíamos haber aprendido de esta pandemia. Todavía no utilizamos la experiencia de otros países y la experiencia propia, en el sentido que siempre llegábamos a un confinamiento tarde, siempre llegábamos a discutir la situación de las UCIs tarde, cuando ya estaban llenas y cuando, como el doctor Gibaja dijo, teníamos 60 personas esperando, 60 pacientes graves, obviamente severos, que esperaban su ingreso en la UCI. Creo que debemos dotar antes de enfrentar una nueva ola. Vamos a enfrentar una nueva ola. Dijimos que es muy transmisible esta nueva variante. Creo que debemos aprender de nuestra experiencia. Ya hemos pasado 3 olas o 4 olas. Como lo ve cada uno es diferente. Creo que deberíamos haber aprendido. Entonces, tanto el tema de la detección como el tema de dotar las UCIs, que lamentablemente no deberíamos llegar a este punto, digo, de un ingreso a la UCI, pero va a pasar, lo sabemos, esa es la lamentable realidad. Creo que son fundamentales. Esta inversión es una inversión. Entiendo la situación económica del país. Lógico, hemos pasado más de año y medio con problemas que realmente afectan muchísimo la economía del país, pero deberíamos encontrar un medio camino para salvar vidas, ¿no? Gabriela, en esta última etapa entonces les planteo a los tres no solo recomendar, sino reflexionar, implementar y trabajar más en la vacunación. Eso no significa que descuidemos ni el uso de la mascarilla ni las empresas estarán preparadas para enfrentar de esta otra manera al virus. Gabriela, ¿qué plantean ustedes? Incluso en el transporte, en la movilidad humana, ¿qué pueden hacer las empresas, la Cámara de Comercio, los negocios, para que esto no se relaje? Hemos visto que antes, cuando uno iba a entrar a un local, tenía estas fuentes con líquidos desinfectantes, que a lo mejor no sé si servían, pero le daban un mensaje. Ahora no, eso está deteriorado y ya no se cuida. ¿Cómo conseguir que ustedes, que son dirigentes empresariales, nos ayuden a mantener conciencia, a que la gente no se niegue a vacunarse? El ausentismo que nos recordaban los doctores es alto. Hagamos una campaña en conjunto, Gabriela. Sí, justamente en eso estamos. Coincido en que tiene que haber una campaña para educar al ecuatoriano, educar al ser humano, levantar conciencia sobre que la pandemia no ha terminado y sigue mutando. Es tan resiliente como debemos ser los seres humanos. Pero sí cabe decir algo. Dicen que siempre hemos entrado tarde al confinamiento y yo no creo que es así. Yo pienso que es al revés. Quito estuvo confinado mucho antes que llegue el primer caso.
Estuvimos confinados mirando las noticias de lo que sucedía en Guayaquil. Con mucha pena, Guayaquil sufrió mucho y creo que de eso sí aprendimos. Y Quito se confinó mucho tiempo antes que llegue el primer caso. Entonces sí estuvimos confinados oportunamente. Y yo creo que a pesar de que fue una crisis inesperada a nivel global, cada uno sí ha hecho mucho. El gobierno tiene aquí las vacunas, por eso nos estamos vacunando. El sector privado ha sostenido a las empresas, muchas han tenido que quebrar, lamentablemente. Muchos empleos se han perdido, pero otros, muchos, se han sostenido aún en industrias que fueron impactadas casi en su totalidad, como es la industria turística. Ha habido mucha cooperación para dotar de todo el equipamiento e insumos para control, detección, comunicación y logística. Tenemos que hacer conciencia de algo. Los hospitales pueden funcionar siempre que haya recursos económicos para funcionar. Y este viene de dos fuentes. Endeudamiento, que tenemos que pagar los ecuatorianos con el esfuerzo del trabajo, con la producción, o con los impuestos que salen de la producción. Entonces tenemos que entender que el círculo no se puede romper ni interrumpir, que tenemos que aprender a vivir con esto, pero tenemos que ser conscientes de que no hemos salido, no hemos terminado. Y las empresas, junto con el Ejecutivo, estuvieron implementando todos los protocolos de bioseguridad que hicieron profesionales para cada una de las actividades que están vigentes, están equipadas las empresas. Ayer conversaba con un colega y decía que su empresa fue ya vacunada para todos los empleados que quisieron, que hay muy pocos casos, un porcentaje muy bajo, que no quisieron vacunarse. Entonces ya no es responsabilidad de la empresa, pero sí se puso una política en ella que el que no se quiso vacunar va a tener que hacerse todos los lunes prueba PCR a su costo, porque en la empresa ya hubo todo un plan, una dotación para implementar la vacuna. Entonces yo sí creo que es y mantengo nuevamente porque es lo que yo creo, una corresponsabilidad, una cooperación, pero sobre todo empatía. No podemos sentarnos en una mesa defendiendo solamente mi posición. Tengo que escuchar al otro para poder entender la problemática del otro lado y encontrar una solución en común para avanzar. No hay otra forma de que el ser humano avance si Gabriela, no es a base de comunicación y acuerdos. De los trabajadores que no se han querido vacunar en las empresas, que por suerte se sabe no han sido mayores, sobre todo aquí en Quito, sino muy pocos. En Guayaquil se habla de que incluso para algunos trámites se pedirá el certificado de vacunación. No sé si esto jurídicamente va a ser posible, pero ¿cómo podemos incidir y cómo pueden ustedes con sus propios trabajadores y sus familias, no, la palabra no es correcta, obligar, pero o sea, garantizar que el resto no cause problema al resto, sería, Gabriela? No se puede obligar, en efecto, sí se puede educar y estamos obligados a educar, a comunicar de forma correcta lo que es bueno, lo que la salud hasta el día de hoy dice, porque tampoco es que hay nada cierto sobre la pandemia. Total, alrededor del mundo, todo el mundo está aprendiendo, pero tenemos que educar y tenemos que acompañar a nuestros colaboradores a que de forma segura podamos salir y cruzar esta pandemia que no tenemos idea qué tiempo más puede durar. Doctor Gibaja, ¿usted qué puede plantearnos y nos plantea de hecho los temas así más, los resultados más graves? Sí, hay que empatar esto, doctor Gibaja. Usted nos decía, la vacuna mejor es la que me toque, hay que vacunarse. En el sector salud ha habido gente que no ha querido vacunarse, doctor, desde ahí mismo colegas suyos que no hayan querido. ¿Hay algún caso en el hospital, por ejemplo? Licenciado Rocha, permítame antes comedidamente discrepar con lo que dice la señora Por favor, Sommer. Sí. Para eso estamos. Al contrario, cuando la crisis gravísima empezó en Guayaquil, se creía en Quito, en Pichincha, que no iba a pasar. Más bien se soslayó la gravedad de lo que estaba sucediendo en la provincia de Guayas. Y los datos están pues a la vista. La provincia de Pichincha
es de lejos, más del doble de casos fue siempre que en la provincia de Guayas. Esa es una muestra de que no se tomaron las medidas a tiempo y adecuadas. Si no, no hubiéramos tenido la cantidad de casos que los seguimos teniendo. La provincia y la ciudad con más casos y más dificultades fue luego la ciudad de Quito. Así eso se demuestra claramente de que no se tomaron las medidas de manera adecuada y a tiempo, como dice Nicos. Los datos están allí. Eso como primera cosa. Sí, pero luego, Gabriela decía, doctor Gibaja, decía que entramos a tiempo en el confinamiento. A lo mejor en los casos tuvo otros resultados, pero... ¿Sí? ¿Ya? Yo discrepo, Cornelio. No entramos a tiempo porque si hubiéramos entrado a tiempo, los resultados no hubieran sido los que tuvimos. ¿Ya? Eso es evidente. Ahora, lo otro, yo creo que nos equivocamos desde todos los frentes, dando una imagen a la población de que la pandemia desde el gobierno anterior estaba controlada, parcialmente controlada, o íbamos con buen camino. Dimos la sensación a la población de que esta situación tenía un control avanzado. Y eso hizo que se empiece a minimizar a la pandemia. Esa sensación se la dio. De alguna manera ha pasado también con la vacuna. Se ha empezado a emitir una serie de criterios de la vacuna, sobre todo en redes sociales y lamentablemente inclusive desde profesionales, lo cual ha influido en que la gente deje de vacunarse y quiera escoger una vacuna. Es decir, todas estas enseñanzas nosotros de dejarnos lo que ha sucedido. Como ha dicho Nicos, hay la posibilidad, va a haber una ola. Tenemos que aprender del camino recorrido. Las autoridades a cargo de tomar medidas tienen que hacerlo de una manera, desde mi punto de vista, más pausado, aprendiendo desde el antecedente. Esto está clarísimo. Y en relación a su pregunta, pues al menos en mi hospital que yo conozca, nadie se ha negado a vacunarse. Y finalmente quiero decir, yo trabajo en la salud pública 30 años, es decir, conozco bien la salud pública. Conozco también la salud privada porque he trabajado como 15 en la salud privada. La salud pública debería ser el top de la atención médica en el país, como sucede en los países europeos, y Nicos lo sabe. Y ha pasado 1 año y medio de la pandemia y en el gobierno anterior eso no ha pasado. Sí, porque como dicen, estamos pasando en la salud pública este momento, hablo de cuidado intensivo, hablo del hospital en general, sí, las duras y las maduras este momento. Y además, para finalizar, hay una situación que no se ha tomado en cuenta y que se habla poco. ¿Qué pasa con el resto de patologías de los hospitales de especialidad como la mía? Pues han sufrido una situación terrible porque no tienen cómo atenderse. Solo ejemplo de cuidado intensivo. La UCI mía está dedicado hasta la fecha el 100% a la pandemia porque no hemos logrado calmarnos. Antes de la pandemia nosotros atendíamos anualmente casi 1,000 pacientes críticos de patologías no COVID, casi 1,000. Abrimos una unidad de cuidado intensiva adjunta de 6 camas que se ha atendido en la pandemia a 230 pacientes. ¿Dónde están en el país el resto de enfermos de otras patologías que requerían atención? Tenemos que fijarnos en eso también. O sea, así como están pasando una crisis los pacientes COVID y hay una segunda ola, están pasando una crisis los pacientes oncológicos, los pacientes que tienen que operarse de corazón, los pacientes que tienen que operarse de patologías cerebrales. Yeah. Ojo, eso tenemos que tener presente, es un tema que tiene que hablarse. Ese tipo de gente está pasando situaciones muy complejas y difíciles. Entonces la situación se comienza a sentir. Es compleja. La pandemia, pero doctor, y en esta parte una consulta ahí. Mucha gente habla de lo que cuesta el hospital público y si se divide para pacientes, para gente que se atiende y eso. Dicen, deberíamos con esa inversión tener lo que usted ha dicho, una mejor. En alguna parte se está perdiendo entonces esto, doctor. Desde luego, tiene que cambiar todo el sistema, la estructura. Esto es algo estructural. Esto es algo estructural. Mi hospital hace
cosas avanzadas, por eso un nivel 3 de hospital, pero quiero insistir y quiero dejar este mensaje también a las autoridades del gobierno. El señor vicepresidente lo sabe, este hospital, por decir, es el hospital público que más tumores de cerebro opera al año, por poner un ejemplo. Pero estos pacientes no han recibido durante este tiempo esa misma atención y están en espera y algunos se habrán muerto. Entonces, hay que tomar también en cuenta. Esa es la otra parte que la pandemia nos está dejando, ¿no? Y que además es importante para aprovecharlo. Nicolaos, en este enfrentamiento frente a la vida diaria, digamos, a lo que normalmente hacía y nos recuerda con fuerza el doctor Gibaja, la pandemia no va a pasar. La gente habla, muchos profesionales, de la necesidad de a lo mejor una tercera dosis. Otros dicen, no, esto va a estar y ojalá estemos preparados para tratar lo del COVID y las otras enfermedades. Nos va a tocar. Una tercera dosis será necesaria. Nos va a tocar así como la gente va y se vacuna para la gripe por cada año, desde los estudios, esto que también es apresurado, desde el seguimiento, la academia tiene ya alguna visión sobre eso, Nicolaos, y qué decirle a la población sobre las vacunas. Bueno, 2 puntos. No deberíamos pensar en este momento en terceras dosis. Ya. Se ha visto muy bien, muy claramente, que las vacunas que disponemos en el país sí funcionan bien con las 2 dosis. Eso es muy importante resaltarlo, las 2 dosis, no una dosis. La una dosis tiene una muy baja protección frente a la nueva variante. Las 2 dosis, sin embargo, tienen una excelente protección frente a la enfermedad severa. Entonces, debemos también conocer y entender nuestra realidad. Primero, deberíamos aplicar las 2 dosis a un porcentaje muy alto de la población. Concuerdo que estamos en un muy buen camino, seguramente eso no lo voy a negar. Obviamente estamos en un excelente camino últimamente. Debemos seguir con esta tasa, aumentar esta tasa de vacunación si es posible, aumentando también los puntos de vacunación, comunicando bien la importancia de las vacunas, la seguridad de las vacunas, porque hay mucha gente que piensa que les vamos a aplicar un imán o un GPS o no sé qué. Debemos entender la realidad del país, que no permite en este momento pensar en terceras dosis, que además son innecesarias. Eso se ha visto claramente. Se ha visto que las vacunas tienen una duración, el efecto protector alto de las vacunas tienen una duración mínimo de por 11 meses, probablemente mucho más allá va a extender esta protección del año, tal vez a los 2 años. Eso lo vamos a conocer mientras avancemos con la vacunación y avance el tiempo también. Sin embargo, hay países que están aplicando ahora, pues Israel ya tiene el 60% de su población con las 2 dosis, o sea, es un número tremendo, extremadamente alto. Y tiene un abastecimiento tremendo en vacunas. Obviamente ahora va poniendo terceras dosis, solo, no en toda la población, también hay que comunicarlo bien, ¿no? Solo en personas de mayor edad. Bueno, y personas de mayor edad con comorbilidades que sí perjudican o sí disminuyen las respuestas inmunológicas. Entonces, no es nada necesario aplicar terceras dosis. Debemos pensar en cómo incrementar el porcentaje, dramáticamente, el porcentaje de las personas con las 2 dosis para protegerlas de la muerte. Eso es lo primero. Y además, poco a poco, empezar yo siempre utilizo este término, asfixiar al virus. Las personas... Sabemos hoy en día que el 99% de las personas que llegan a las UCI son personas no vacunadas, y por otra parte, estas mismas personas no vacunadas son las incubadoras perfectas para las nuevas variantes. Ahí surgen las nuevas variantes, ahí se incuban las nuevas variantes, ahí se generan las nuevas variantes. Entonces es doble el efecto, múltiple, no solo doble el efecto de las vacunas. Primero, protege al individuo. Segundo, comienza a bajar, incluso en las personas que se van a infectar, no van a desarrollar enfermedad grave por ser vacunadas. Como sabemos que estas personas, si son vacunadas, tienen menores cargas virales. Eso significa que el virus es menos transmisible, menos contagiosa a esta persona. Entonces, así asfixiamos el virus, ahí así impedimos, ¿no es cierto?, la formación de nuevas variantes también.
Eso lo debemos comunicar muy bien, junto con el riesgo que todavía conlleva y es muy alto este virus. Yo les quiero agradecer a los tres. Lo que sí es que resaltar, los tres han coincidido en que hay un trabajo conjunto, en que la ciudadanía tiene que aportar y claro, tenemos que no descuidarnos como han señalado. Gabriela, muchísimas gracias, doctor Gibaja, doctor Kyriakidis, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto para seguir esto, porque esto no está y el aporte no está, digamos, ni a la vista que tenga una solución, pero que vamos avanzando, que también la población entienda eso, que se hace todo lo posible en medio de las dificultades, ¿no? Gracias por acompañarnos, comprometerles a seguir en esto, que es casi una cruzada, ¿no?, de opinión. Muchísimas gracias a la ingeniera Gabriela Sommerfield, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito, al doctor Nicolaos Kyriakidis de la Universidad de las Américas y al doctor Manuel Gibaja de la UCI del Hospital Eugenio Espejo. Un gusto saludarles. Buenos días. Gracias, muchas gracias. Gracias, buen día. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com.